Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, la noche hasta las 21 horas. En un ratito vamos a estar dialogando con Martín Lustó, que ya está en nuestros estudios, y vamos a hablar un poquito con él de lo que está pasando dentro de Juntos por el Cambio. También vamos a hablar un poquito de economía, de las nuevas medidas y lo que ha ocurrido también con el impacto en la economía real de las nuevas medidas tomadas por el ministro Sergio Massa y qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario, cuál sería la clave, básicamente cuántos dólares va a enviar el FMI. Pero quería abordar el tema de la pelea dentro de Juntos por el Cambio, la interna entre Bullrich y Larreta, porque ya tiene ribetes que implican, más allá de cuestiones personales o una puja de poder, la impresión de que hay una discusión respecto a cómo sigue la película si Juntos por el Cambio gana la elección. Y empiezan a tirarse con algo muy nodal, que es, bueno, ¿qué hacer con esta economía? Que los economistas no tienen muy en claro, porque todos en el pizarrón podemos dibujarla, en la planilla de Excel, es obvio las medidas que hay que tomar, pero en la realidad después las respuestas son imprevisibles. Y todas las medidas que pueda tomar un próximo gobierno a partir de diciembre son medidas que van a tener consecuencias y van a requerir, además de lo que siempre se dice, un plan integral, mucho cuidado respecto a las consecuencias de esas medidas. Y Bullrich y Larreta empezaron a cruzarse respecto a algo muy nodal para el próximo gobierno, que es cómo se sale del cepo. Este gobierno ya está atrapado y va a terminar atrapado en el cepo. No pudo levantar el cepo original que había implementado los 200 dólares el gobierno de Macri antes de irse, porque también se le desbandaba totalmente la situación, y en el medio le fue poniendo cepo por todos lados. Y las últimas medidas que tomó el ministro Sergio Massa, urgido a 3 semanas de las PASO, porque si no, no llegaba a un acuerdo con el fondo. Ningún gobierno quiere a 3 semanas de las PASO tomar las medidas que se tomaron esta semana. De hecho, por eso nadie las anunció. Salieron en un documento. Son todas medidas que tienen impactos en la economía real que son negativos, básicamente un impacto sobre los precios y sobre el nivel de actividad. Ahora, está claro que este gobierno va a hacer cualquier cosa menos salir del cepo, porque si sale del cepo es el final en términos de un salto a lo desconocido, a una devaluación que puede llevar a una espiralización y detrás de eso una crisis mucho más profunda en lo social, en lo económico y fundamentalmente en lo político. ¿Por qué se están disparando de un lado y del otro? Bueno, la impresión es que Bullrich no tiene muy en claro qué es lo que va a pasar a partir de diciembre y dice cosas, ahora van a ver, como las que dijo en las últimas horas respecto a qué hacer con el cepo, si pedirle más préstamos al FMI o no. Y del otro lado, uno tiene la impresión de que Larreta está agazapado tratando de asociar a Bullrich con la crisis del 2001. Fíjense lo que dijo Patricia Bullrich respecto a lo que haría ella con el cepo. Puso en el medio una palabrita nefasta para la historia económica argentina, que es el blindaje, porque blindaje anunció de la Rúa previo a la crisis de diciembre de 2001 en un acuerdo con el FMI, y en ese contexto, bueno, crujió absolutamente todo. Lo que dijo, palabras más, palabras menos, Bullrich, Javier, fue que ella... ¿Lo tenés vos? ¿Lo tenés Sí. la declaración? Sí, tenemos el tape ahí porque fue en 2 partes. Primero, en la rural abrió como en vez de un amigo invisible, un prestamista invisible para salir del cepo. Y horas después, en una entrevista, develó quién era ese amigo invisible y terminó siendo el Fondo Monetario Internacional. Y habló ahí justamente de blindaje, lo que generó un gran revuelo hacia adentro de Juntos por el Cambio e incluso hacia adentro del equipo de Patricia Bullrich, que hoy fue replicada por Horacio Rodríguez Larreta
en una declaración inusualmente fuerte para con la precandidata a la presidencia, rival de él, y que nadie salió demasiado a responder porque en el equipo económico o en los asesores económicos de Patricia Bullrich quedaron todos desacomodados con esa declaración y que era medio indefendible salir a aclarar o a rectificar a la candidata. Entonces, de alguna manera, en ese planteo es que quedó ahí el enfrentamiento. Pongámosla, porque esto es lo que ha disparado una polémica enorme dentro de Juntos por el Cambio, porque Bullrich usa la palabra que va a buscar encontrar un blindaje en el financiamiento adicional que le pida, el préstamo adicional que le pida al FMI. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones, y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible. Bueno, ahí escucharon la palabrita que generó, vamos a blindar el camino de cómo salir del cepo, y de esa palabrita, en esa declaración que tomó mucho vuelo de Patricia Bullrich, se toma Horacio Rodríguez Larreta, que no casualmente está asociando a Bullrich con cuestiones del 2001. Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa. Hoy ha habido en las redes sociales, de un lado y del otro, munición gruesa, porque así como Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo de la Rúa, de la Reta se lo ve muy joven, con Cecilia Figueras en el PAMI. En el PAMI. En el PAMI. Es decir, con alguien que era del grupo Sushi, es decir, del esquema del riñón más cercano de Fernando de la Rúa, y ahí también trabajó Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, mientras circularon hoy en las redes sociales videos de Patricia Bullrich defendiendo al gobierno de la Alianza y el de la Rúa en el 2001 y defendiendo el blindaje, y después aparecía la publicidad de la Rúa con el blindaje anunciado en los Jardines de Olivos, previo a diciembre del 2001, del otro lado aparecía la foto de un joven Larreta con Cecilia Felgueras en el PAMI, integrando también ese gobierno. Es cierto que Larreta ya había estado con Menem, que venía de otra historia, ¿no? Con Palito Ortega, con Menem y demás. Fíjense cómo sale Larreta con todo a tomarse de esa palabrita que, como vieron en el tape, Bullrich desliza, y de esa palabrita asocia a Bullrich con De la Rúa, al blindaje y a la crisis más grande de la historia argentina, que fue la crisis del diciembre del 2001. Blindaje hizo De la Rúa, blindaje, así como lo llamas vos, blindaje lo hizo De la Rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vamos a repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje? Que lo mencionaron ayer. Pero bueno, sí. Pero está bien, pues yo no coincido, déjame decirlo. Yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo De la Rúa, no coincido. No coincido, ¿qué vamos a ir a pedirle otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas. Miremos balance del Banco Central, cero. Cero. Es negativo. Bueno, tenés razón, pero es negativo, es un tema técnico porque ya tomaron parte de los encajes en dólares, pero cero, tenés $0. De vuelta, abrís el cepo, vas vos, querés mandar dólares afuera. ¿Qué dólares vas a mandar? Te digo, es elemental lo que estoy diciendo. A ver, el título, más allá de que la mandó a estudiar a Bullrich la han mandado a estudiar tantas veces, ha estado de Montonegro, Bullrich lo puede mandar a estudiar acá. Lo que importa es que la asocia a Bullrich con la palabra De la Rúa, blindaje 2001. Y no es la primera vez, Maxi, sí. Recordemos que el último escándalo en relación con este tema fue
al diputado Juan Manuel López, de Lilita Carrió, pero que es aliado hoy de Horacio Rodríguez Larreta, diciendo también por radio, en una polémica que se armó, igualando, comparando que un posible gobierno de Patricia Bullrich podía ser semejante a la serie que se está dando ahora en streaming de diciembre de 2001. Lo que generó una carta muy dolida del equipo de Patricia Bullrich hacia Horacio Rodríguez Larreta diciendo cómo van a hacer esto, no hay que golpear debajo del cinturón. Bueno, acá es el propio Horacio Rodríguez Larreta el que él, en su boca, como acabamos de ver, pone el tema de, no, ¿cómo blindaje? Eso es 2001, eso es de la Rúa. Sí, yo creo que Larreta no es casual, digamos. Viene con este tema y lo usa como eje de campaña y está buscando asociar, la verdad que son del mismo espacio político, es algo muy duro que esté buscando asociar a Bullrich a eso. Pero me parece que hay una discusión de fondo que es interesante respecto a cómo salís del cepo. El cepo que sepultó a este gobierno. Y que no está claro cómo se sale, porque toda la medida que está tomando este gobierno es justamente para no salir y no explotar antes del 13 de agosto. Las medidas últimas que se tomaron fueron para 3 semanas. Después todos se preguntan, ¿y cómo llegan después a octubre? Vamos a hablar con Martín Lusto. Gracias, Martín, como siempre, por venir. Ya vamos a hablar un poquito de la ciudad y demás, que también está muy caliente. ¿Cómo estás viendo toda esta discusión? Porque me parece que hay una discusión de fondo, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la discusión importante, la discusión de fondo. Hasta hace poco las posturas eran, alguien salía del cepo el primer día y otros decíamos, no se puede salir el primer día. Yo cuando lo escucho a Patricia Bullrich, ahora ella está virando y está diciendo que no se puede salir el primer día. Está diciendo lo que todos decíamos, que es que hay que salir lo más rápido posible, pero lo más rápido posible depende de la confianza que se genere y ergo de los dólares que tenga la Argentina. Entonces, primer punto, para brindar cierta tranquilidad, ya vemos que a pesar de que se tiren con pirotecnia, a pesar de estas discusiones que no son el tono en el que deberían estar ocurriendo, ya el diagnóstico es común, el diagnóstico es no se puede salir el primer día. A partir de ahí es cómo se generan dólares y confianza en la Argentina. Entonces, yo tengo mi visión que siempre la aporto al espacio. Vos sabés que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, es quien gobierna un municipio. La vereda, la luminaria, la poda, el transporte. Una provincia, seguridad, salud, educación. Pero también el jefe de gobierno es una de las 24 voces que inciden en el rumbo nacional. Entonces, la verdad que nuestros equipos están trabajando y yo los he puesto a disposición y vienen de hace mucho tiempo trabajando para ver cómo es que se hacen estas cosas. Yo te doy cuál es nuestra perspectiva. Yo creo que el shock más importante que puede tener la Argentina es que se vea que hay acuerdo en ciertas cosas. Entonces yo estoy convencido de que puede haber un acuerdo en eliminar las multas, que puede haber un acuerdo en eliminar las jubilaciones de privilegio, que puede haber un acuerdo en que los que se jubilan del Estado Nacional, que en los el 23,5% tiene más de 60 años, a menos que brinden un servicio directo al ciudadano, no hay que reemplazarlos. Creo que lo mismo vale para con la política energética y los subsidios, es decir, tener que subir todos los años para eliminar subsidios, las tarifas más que la inflación, digamos en cuántos años, y entonces vamos a saber cuánto es ese cuánto más. Yo creo que esas son las cosas que generan confianza y que van a generar más confianza de los propios argentinos para usar sus dólares en un contexto distinto, confianza de afuera y también la posibilidad de que Argentina exporte más e importe menos. Entonces yo creo que va por ahí la solución, que pensar que se lo vas a ir a pedir al fondo sin saber, otra vez, primero, vienen las PASO, después de las generales y seguramente un balotaje. Después hay muy poco tiempo hasta asumir. Y además ya hemos visto esa receta. Entonces yo me quedo con la otra parte. Ya hay un consenso dentro de Juntos por el Cambio, que no debería estar dando la discusión así, de que el cepo, lamentablemente, por todas las sumas de hierros que tiene este gobierno, cada vez uno más, yo siempre digo, es como la ducha de los tres chiflados, cada vez le agregan un caño más, cada vez que hay una pérdida, se quedan encerrados adentro de la ducha hasta que colapsa. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora el último parche es esto, que es hasta después del 13 de agosto y después veremos. Y eso está generando hoy, subas de... Yo estuve caminando en la ciudad, tengo gente que me dice, ya me cancelaron compras que había hecho. No me las quieren vender porque no tienen precios. Otros que te dicen, me subieron 8% de ayer a hoy lo que tenía ya comprometido pero no había pagado. Eso es lo que estás viviendo. Estás viviendo una incertidumbre con respecto a la reposición, estás viviendo un salto impositivo importante, vas a tener emisión producto de cómo es esta devaluación, porque esta es una devaluación con un impuesto, pero es una devaluación, vas a tener emisión adicional
con el cual el desbalance va a seguir. Y esto es lo que estamos viviendo. Frente a eso, otra vez, por un lado hay que mirar lo nacional y por otro hay que mirar cuáles son los instrumentos locales. Ahora, vos estás muy abocado a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, pero sos economista, conocés a todo el equipo de Juntos por el Cambio. Uno tiene la impresión de que, obviamente, el gobierno lo que te está tratando es de postergar la devaluación abrupta más anunciada de la historia. Lamentablemente sí. Ha generado un escenario en donde la devaluación... Exactamente. Sí. Entonces, ¿y por qué es tan anunciada? Porque se ve tan evidente y el gobierno toma medidas justamente para mejorar, si se quiere, encarecer un poquito las importaciones, darle un dólar más alto para el agro y demás. Devalúa sin decirte que devalúa. Exactamente. Bueno, eso dispara todavía más las expectativas. Corre más a los precios cualquier medida que tomás, entonces los precios hoy se fijan a 380, 400 pesos. No sabemos, ahora después vamos a mostrar un estudio de cómo los productos importados vienen en los últimos 12 meses muy por arriba del índice de precio del consumidor y muy por arriba de la suba del dólar oficial. Cuando hay reposición de productos importados, porque muchos comerciantes no tienen stock. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta que es un escenario muy complejo para cualquiera sea el que asuma en diciembre, aún si fuera el propio ministro de Economía, que es candidato del oficialismo, ¿vos crees que hay, por lo menos te lo voy a preguntar a vos, no en el gobierno, en los equipos de la oposición, conciencia de este problema muy grave, que es que si vos devaluás desordenadamente en diciembre, y bueno, la situación puede significar más inflación, en el corto plazo, más pobreza, caída del nivel de actividad? Sí, hay mucha conciencia de eso. Hay conciencia de cuál es la fragilidad de la situación y por eso estuvo esta discusión del cepo, donde algunos decían hay que liberarlo el primer día cuando tenés dólares negativos y exceso de pesos, te lleva a un escenario que es una devaluación descontrolada, que no sabes dónde termina. Por eso muchos de nosotros decimos esa no es la vía. La vía es brindar un montón de certidumbres, con un montón de acuerdos sobre temas que son sensibles y que te acomodan el futuro del Estado, la situación fiscal, y que eso brinde una señal política distinta para todo aquel que está mirando la Argentina o está viviendo la Argentina. Y que el escenario, que no solamente producto de otro tipo de cambios, sino también de exportaciones de litio, de gas, te generen otro contexto del agro, te generen otra vez holgura de dólares y puedas salir lo más rápido posible del cepo sin tener ese daño al tejido social y al tejido productivo. Y al mismo tiempo va a haber que tener medidas locales. Es decir, porque además tenés una inflación en curso muy alta. En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes que hoy no tienen reposición, que el costo de capitales es al 120% anual, nosotros una de las cosas que proponemos es que la devolución de los saldos. Vos sabés que hay muchos comerciantes que tienen saldo de ingresos brutos a favor. Esperamos un segundito. Sí. Ahora lo completamos porque tengo que ir a una tanda y la seguimos. Ya está Carlos Achetoni, también el titular de Federación Agraria. Vamos a hablar un poquito del impacto en precios y actividad de estas medidas que puede pasar con el precio de la carne, con el precio del pollo, el precio de los lácteos, que es un poco la crítica de algunos sectores del campo que no es que se ven beneficiados por el dólar a 3.40, sino que ese dólar es un insumo de su producción. Tanda muy cortita y volvemos. A ver, seguimos con Lustó, ya vamos a hablar un poquito con Achetoni de Federación Agraria, las nuevas medidas económicas, qué puede pasar con los precios de la carne, los lácteos, el pollo, los huevos, bueno, qué está pasando con bienes durables. A ver, para completar esta discusión, ¿no?, de cómo se sale del actual cepo, vos tenés una visión de que el FMI al gobierno, ¿cómo lo deja en esta campaña electoral? ¿El FMI le permite evitar una crisis o simplemente lo que se ha anunciado hasta ahora es, bueno, llega el 13 de agosto y después vemos? A ver, primero, el FMI, el primer acuerdo con el FMI básicamente decía, tienen que acumular reservas, tienen que bajar el déficit y tienen que financiar menos al Tesoro para bajar la inflación. No decía nada, así como otros acuerdos son hiper restrictivos y exigentes, era un acuerdo que decía, arreglen el quilombo que tienen. Y la verdad es que el gobierno no lo arregló con ese marco, lo empeoró cada vez más.
Y encima ahora tenés un ministro que cumple los dos roles al mismo tiempo. Es candidato, con lo cual quiere esconder todo debajo de la alfombra, y es ministro, con lo cual tendría que resolver las cosas. ¿Y qué hizo el fondo? El fondo dijo, bueno, esperemos. Arreglen esto, den señales de que están dispuestos a hacer algunas cosas para arreglarlo y esperemos para compromisos más grandes. Eso es lo que hizo el fondo. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy, que es producto de, como otra vez, de la ducha de los tres chiflados, de las sobrepromesas, de la falta de tomar medidas adecuadas y de ir prolongando un problema que se agrava cada vez. Una cosa es tener una rajadura y otra cosa es que del otro lado tengas agua que se va acumulando, pesos, cada vez menos dólares, y que la rajadura sea cada vez más frágil y sea grande. Y es una grieta significativa y el gobierno sigue sin abordarla y el ministro de Economía, que es el candidato a presidente, sigue sin abordarla. Ahora vuelvo a lo que hay que hacer. Hay que hacer esas cosas del gobierno nacional y también en la Argentina que viene, cada jurisdicción va a tener que poder mostrar medidas que van en la misma dirección. Entonces, yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires, con inflación de 120%, hay un montón de pymes que están descapitalizadas. No saben a qué comprar, no tienen capital de trabajo. Muchas tienen saldo de ingresos brutos a favor, es decir, que pagaron impuestos de más. Ahí tiene que hacer una devolución express. Devolución de express de los saldos que tienen acumulados a las pymes para que tengan capital de trabajo. Porque si no, el 120% de esa plata se te licúa y se te evapora y no existe más. Segundo punto. Vos tenés agentes de percepción y retención. En nuestra opinión, con el trabajo que tenemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, podés bajar a la mitad los agentes de percepción y retención. ¿Por qué es importante? Primero, porque para esas empresas es carga administrativa. Pero segundo, vos lo sabés bien, cuando yo soy agente de retención, yo a vos te pago una factura, pero te retengo parte de la plata. Entonces hay un montón de empresas que les retienen antes, que pierden capital de trabajo. Y cuando soy agente de percepción, te facturo un poco de más y soy responsable de ingresar eso al fisco. A veces todavía no cobré de vos y tengo que ingresarlo y es menos capital de trabajo. De la misma manera que con las habilitaciones o de la misma manera que a las empresas nuevas que pueden hacer en este contexto, tenés que liberarlas de esas cargas para no retenerles ni percibirles, para que tengan más capital de trabajo al inicio de su proceso de crecimiento. A ver, ahora quiero ir puntualmente al tema de la ciudad y la interna también muy fuerte que hay entre Lustó y Jorge Macri, pero me interesa una opinión más respecto a lo que está pasando con el dólar, con los números. Hoy el dólar cerró en 546 pesos, había picado en punta el lunes, después bajó, está acomodándose cómodamente arriba de los 500 pesos, están muy demandados los dólares financieros, hay evidentemente un proceso de dolarización ahí que el gobierno está tratando de intervenir para que esos dólares no piquen en punta. Te quiero mostrar estos números y la pregunta, ¿no?, de cuándo llegan los dólares del FMI. Las reservas hoy están negativas en 8.000 millones de dólares. Es decir, no hay dólares contantes y sonantes, se puede ver ahí en la placa, en el fondo, en el Banco Central. ¿Por qué todavía tiene algunos dólares el Banco Central? Porque toma prestados dólares. El famoso swap con el toma Banco prestado de China. del swap con China. Eso después, eso es otro tema. Después vamos a hablar de los precios y cómo se pasan. Acá estamos hablando del FMI, ¿no?, de cuándo llegan los dólares del FMI. Massa, Cristalina Georgieva en una negociación y cómo está la situación en este momento. El viernes vencen 2.650 millones de dólares. Porque ya vence el tercer vencimiento de este mes, se acumulan todos a fin de mes, se pueden pagar el lunes. El lunes 31 de julio se puede pagar. Y ya la semana siguiente vencen otros 800 millones de dólares. Es decir que la Argentina enfrenta vencimientos entre este fin de semana y la primera semana de agosto, antes de las PASO, de 3.500 millones de dólares. Hay toda una especulación de cómo va a pagar el gobierno, porque no hay tiempo ya para discutir esto en el directorio del FMI, pese a que podría haber, o mañana o a más tardar el viernes, un anuncio desde el fondo de cómo es el nuevo acuerdo y el esquema de desembolsos. Uno tiene la impresión de que el fondo va a enviar los desembolsos para pagarse a sí mismo, de acá por lo menos hasta septiembre, octubre, que sean las elecciones. ¿Eso alcanza para que la economía mínimamente se mantenga como hasta ahora, digamos, sin un salto cambiario, sin una aceleración de la inflación? Mira, es difícil y además es difícil saberlo porque depende mucho de la dinámica política. Depende de qué pase el 13 de agosto. De qué pase el 13 de agosto, de qué propongan con qué seriedad cada uno de los candidatos, de cómo sea la reacción frente a este escenario dentro de Unión por la Patria. Me parece que estamos justo en un proceso electoral
con esta fragilidad. Ahora, ¿qué está haciendo Massa para pagar todo? Para pagar desde importaciones hasta para pagar vencimientos, endeudarse. El famoso swap con China es deuda de Banco Central a Banco Central. Entonces, cuando hablamos de abrir el cepo a futuro, cada una de estas cosas que hace Massa hoy complica más la situación de futuro, porque no solamente tenés que conseguir dólares para tener suficientes dólares para abrir el cepo, sino que tenés que conseguir los dólares que ya te gastaste o que ya se gastó hoy el ministro de Economía que es candidato. Lo va a jugar a Javier Calvo. Javier. Sí, te quiero preguntar, Martín, por la elección porteña, porque ayer hubo una declaración de Jorge Macri que llamó la atención cuando se le preguntó sobre que Horacio Rodríguez Larreta no decía taxativamente que iba a votar por él en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires para la jefatura de gobierno. Y él siempre aclara que vota preferentemente por los candidatos del PRO cuando hay una competencia, pero nunca termina de decir por Jorge Macri. Entonces se le preguntó a Macri por la situación de cómo se sentía él frente a esto y Jorge Macri dijo que se siente apoyado, pero que le gustaría que fuera más enfático Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos crees que no es enfático respecto a su voto porteño Larreta? A ver, primero, me parece que lo mejor es debatir propuestas y contarlas y buscar el voto de los que votan, que son los porteños y las porteñas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es todo el tiempo contar propuestas, debatirlas, ir en profundidad en las propuestas para que se sepa cuáles son las diferencias. Nosotros queremos una ciudad que a lo que hizo le dé un impulso para que sea más justa en todas las dimensiones, más justa para los adultos mayores, más justa para los docentes, más justa para los que estudian, más justa para los jóvenes, más justa para los trabajadores de la salud. Yendo a tu punto, la verdad es que nosotros venimos trabajando hace mucho en el gobierno de la ciudad, ¿no? Yo fui el primero en defender a la ciudad cuando Alberto Fernández le sacó plata. Estuve sentado en la mesa cuando había que tomar decisiones difíciles durante la pandemia. Tengo equipos de trabajo que están en salud, en educación, en desarrollo económico, en ambiente. Y además venimos trabajando en la ciudad desde hace 10 años. Cuando perdimos, presentamos propuestas y llevaron adelante igual desde el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hace mucho tiempo que trabajamos en el gobierno de la ciudad, conocemos la ciudad y trabajamos con Horacio y con muchos de sus ministros. Entonces, ahora la ciudad la gobierna Juntos por el Cambio y hay dos candidatos. Y lo que es importante, más que buscar apoyo de uno u otro candidato, pedir énfasis, es otra vez contar qué es lo que queremos hacer, que se puedan debatir esas cosas. Bien, en la ciudad gobierna Juntos por el Cambio y hoy en la ciudad hubo un paro de subtes, nuevamente, ¿no? Por el famoso tema del asbesto. Vos tuiteaste de que eso debería en algún momento terminarse, pero la que fue mucho más tajante, siendo que gobierna la ciudad Juntos por el Cambio, fue Patricia Bullrich, que una vez más, como la semana pasada con el subte, también con otro paro de subte, o hace 3 semanas con un piquete en la 9 de julio, dijo que con ella esto no iba a volver a pasar. ¿Vos qué postura tenés? Porque vos fuiste crítico en tu tuit, pero no tajante o tan tajante como Bullrich, que hace campaña que conmigo esto no vuelve a pasar. Y está hablando de la ciudad de Buenos Aires, donde entre la parte pro y la parte Juntos por el Cambio, abonando en todo caso tu teoría, para mí son 16 años de pro, pero bueno, supongamos estos últimos de Juntos por el Cambio, lleva 16 años de gestión en la ciudad. Sí, hay 16 años y eso también genera una inercia. Y la inercia te hace mirar los problemas de siempre, las cosas que resolviste están, pero los problemas que persisten te lo hacen mirar de la misma manera y por eso nosotros creemos que es hora de agregarle otra mirada a la ciudad. Yo coincido con eso. Vamos a los conflictos que vos acabás de mencionar. A mí me parece que no basta con decir con esto se termina. Conmigo esto no va. Me parece que hay que explicar cómo. Y yo expliqué claramente cuáles son los instrumentos que tiene que tener la ciudad para resolver el tema de los piquetes. Vos cuando tenés una manifestación grande necesitas un policía cada 2 manifestantes. Tenés que reducir el volumen de los que se manifiestan. Entonces, eso en otros lugares se ha hecho multando a los organizadores de manifestaciones que se transforman en piquetes y cortan la calle y a todos aquellos que ayudan a que la manifestación cobre volumen. A los que entran y los traen en colectivos, a los que te dan el sonido, a los que te dan la comida, a los que te dan los baños químicos. Son todos corresponsables de que una manifestación se transforme en un piquete y corte. De la misma manera que hay que multar, hay que penalizar a los que traen a los niños, porque cuando traen a niños, si vos tenés una manifestación muy grande con niños, no se puede hacer nada.
Vos tenés que reducir el volumen de la manifestación y que no haya niños y que la policía sí pueda garantizar que se pueda circular. Y eso es un nuevo código de convivencia, como se hizo en Mendoza y como se hizo en Jujuy. En Mendoza fue la única provincia que cuando ATE hace poco protestó en todo el país, no protestó ni cortó. ¿Por qué? Porque en Mendoza le llegaron a embargar la cuenta y no podían hacer operaciones bancarias. Entonces, esa es la manera en que se resuelven, no diciendo solamente lo voy a resolver. Yo veo mucho de eso. A mí me encantaría que la campaña porteña también tuviera mucho más propuestas concretas, no los enunciados generales. Me parece que nos merecemos a la hora de elegir un jefe de gobierno, que ocurre una vez cada 4 años. Después de 16 años, como decís vos, en donde se resolvieron un montón de cosas, pero hay una ciudad pendiente en materia de piquetes, en materia de salud, en materia de educación, en materia de desigualdad entre el norte y el sur, en materia de políticas para los jóvenes. Yo acabo de estar con jóvenes. No sé, yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo cambió el mundo para las generaciones actuales y el nivel de angustia que tienen. Y ahí hay, otra vez, herramientas concretas para resolver esas cuestiones, ¿sí? Desde lo laboral hasta la educación, hasta volver a priorizar o meter dentro de la agenda, porque la verdad que nunca fue una prioridad, el tema de salud mental. Hay un montón de jóvenes con problemas de angustia, de depresión y de estrés, como nunca antes, no en la Argentina, en el mundo, pero en Argentina en particular. ¿Por qué? Porque no se pueden imaginar no comprando una vivienda, ni alquilando. Te hago la última respecto a esto que estamos viendo de la interna. Uno ve que el oficialismo está ordenado. Ahora va a contar Javier Calvo que están preocupados por el voto en el conurbano, básicamente porque la inflación del 120, 130 es una bomba sobre la base electoral del oficialismo. Bueno, entonces Massa y Kicillof se proponen hacer una caravana conjunta en La Matanza o en la tercera sección electoral, digamos, el lugar donde es la base, el corazón de la base electoral del oficialismo. Y sin embargo uno ve que en Juntos por el Cambio está Larreta asociando a Bullrich con el 2001 y de la Rúa. Desde el sector de Bullrich hoy le tiraron a Larreta con Favaloro. En el caso particular tuyo, los ataques más duros respecto a la 125 han venido desde el propio Juntos por el Cambio, desde el espacio... Del cual soy diputado, senador, fui embajador, sí. Bueno, ¿y cómo se explica eso ante la sociedad? Lo que era inexplicable, lo que muchos decíamos, ¿cómo le explica el oficialismo que se estuvieron 3 años y medio peleando mientras la situación requería gestionar y no estar peleándose? Bueno, ahora parece que se ordenaron, porque están todos brazo con brazo, semana de la dulzura, mes de la dulzura, detrás de la campaña electoral. Y en Juntos por el Cambio, antes de la posibilidad de llegar al poder, uno ve una lucha muy despiadada, ¿no? Donde, insisto, yo no he visto crítica, entre otras cosas, porque vos eras ministro de Cristina y demás, críticas tan duras por el tema 125 hoy desde el peronismo, desde el kirchnerismo, y sí desde Juntos por el Cambio. Sí, digo, es algo de hace 15 años. Yo fui ministro 4 meses. De hace 15 años y hace 10 años que vengo defendiendo este espacio y esta ciudad. Y otra vez fui diputado, fui senador, fui embajador. Y cuando miran para atrás, bueno, lo único que encuentran mío es eso. Perfecto, la regla de juego es el pasado de todos. El mío está abierto a más no poder. El pasado de todos está abierto. Pero no ves que esas... a mí lo que me molesta... esas críticas internas después... van a ser muy dificultoso fidelizar al votante, que va a decir, si gana Lustó, ¿por qué voy a votar a Larreta y a Lustó en octubre? Yo te digo cómo y al revés, si gana Bullrich, el votante de Larreta dice, ¿por qué le voy a votar a Bullrich en octubre? Yo te digo cómo lo vivo yo, y por ahí mi experiencia es distinta, porque yo siempre usé las PASO. Para mí las PASO son un instrumento de poder al ciudadano, y siempre usé las PASO, y hemos tenido PASO muy intensas. Muy intensas a través del tiempo, y siempre las usé, y al día siguiente estamos todos juntos. Entonces, yo creo que hay algunos que nunca usaron las PASO, y entonces malinterpretan cómo es el uso del instrumento PASO adentro de un espacio. Me parece que está siendo muy nocivo. Me parece que las PASO son un buen instrumento para contrastar, para debatir, para mostrar cuáles son los valores de uno, el otro, las prioridades de uno, el otro, las propuestas concretas de uno y otro. A mí me hubiera gustado que Horacio y Patricia debatieran también y que después dijeran lo que creo yo, que el 14 estamos todos juntos. Y si me preguntás a mí, el ejemplo de eso es Maximiliano Puyaro. A Maximiliano Puyaro le dijeron cualquier cosa en la campaña. Y esa misma noche dijo, para mí, todo eso, con lo cual no comulgo, no comparto, se terminó y es momento de estar todos juntos. Yo creo eso.
Te quiero mostrar un dato económico más que son los salarios reales. Hoy el INDEC dio a conocer, viene con atraso, los salarios de mayo, los salarios informales, los salarios públicos, los salarios registrados privados. Esto puesto en perspectiva respecto a que el próximo gobierno no es que va a tener una luna de miel, porque hay una sociedad que viene perdiendo poder adquisitivo en los últimos 5 años. Fíjense lo que ha pasado con el salario privado registrado, que es el salario en mejores condiciones, los que pueden negociar en paritarias, los que tienen obra social, vacaciones pagas, aguinaldo y demás. Mayo 2023, el último dato del INDEC, diciembre 2019, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, una caída de 1%, porque es un salario que se ha defendido fuertemente en paritaria, sobre todo los gremios más poderosos, ¿no? ESMATA, los petroleros, bueno, también últimamente comercio y demás. Pero si uno ve diciembre de 2019, diciembre de 2017, los últimos 2 años del gobierno Macri, había caído 17% el salario real de este sector. Con lo cual, obviamente Alberto Fernández había llegado para revertir esto. Y no lo pudo revertir, sino que se mantuvo, se consolidó e incluso cayó un poquito más. De hecho, en los próximos meses va a caer más, digamos, porque ahí va a haber toda una puja respecto a la aceleración de la inflación. O sea que los mejores pagos tienen una pérdida de poder adquisitivo salarial últimos 5 años, mayo de este año, el último dato oficial. Diciembre de 2017, 5 años y medio, de casi 20%, 18%. Vamos ahora al sector público. Pasa algo más o menos lo mismo. Los empleos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron 0,2%, más o menos se mantuvo, sobre todo con los aumentos que hubo desde fines del año pasado para el sector público, ahí compensar. Últimos 2 años de gobierno de Macri, 18% de caída. En los últimos 5 años están salario real, 18% de caída. La catástrofe para todos, para el oficialismo, pero en general para cualquiera que quiera gobernar a partir de diciembre, lo que pasó con los salarios informales. En Argentina, 4 o 5 millones de personas, que el INDEC lo registra, cayeron mayo del 2023, diciembre de 2019, desde que asume Alberto Fernández, 25% el salario real, el poder adquisitivo de los salarios informales. Y ya habían caído los 2 últimos años de gobierno de Macri 27,5%. Es decir, cayeron casi equivalentemente. Esto es una caída total en términos de poder adquisitivo de casi el 50%, 46% en los últimos 5 años. Esta es la base electoral del oficialismo, que obviamente lo votó en el 2019 para revertir esto que había pasado en Macri, y no solamente no se revirtió, sino que se profundizó. Es decir, hubo una caída en los últimos 3 años y medio equivalente a la que había ocurrido en los últimos 2 años de Macri. Lo que quiero decir es que el próximo gobierno va a asumir con una sociedad que lo va a acompañar en el voto, una parte de la sociedad, otra parte no, una sociedad muy cansada y que va a exigir soluciones rápidas. Sacame del derrumbe del salario de los últimos 5 años. ¿Cómo ves ese escenario? Y con esto cerramos. Por eso, insisto, el jefe de gobierno tiene la responsabilidad de lo local, la responsabilidad de lo local es el metro cuadrado de cada uno de los vecinos, la responsabilidad de la salud, la educación y la seguridad, y la responsabilidad de hablar de estas cosas y tener incidencia, tanto contribuyendo con propuestas y equipos, como levantando la voz cuando las cosas no van en la dirección correcta. Por eso es que muchos de nosotros creemos que levantar el cepo el primer día es un problema porque te va a agravar muchísimo. Cada vez que hay una devaluación seguida de inflación, pierde el que menos tiene. Acá lo estamos viendo. La inflación se come al que no tiene su casa, al que no tiene, obviamente, ahorros, dólares, y al que no tiene paritaria. No tiene paritarias. Entonces, eso es lo que pasa permanentemente. Entonces, salir del cepo el primer día agrava esa situación. Pedir un plan económico sin entender el contexto político agrava la situación. Por eso yo digo, el problema en la Argentina no es económico, no es que hay un saber económico que está oculto, es un problema de índole política. Hay que tener un plan que quepa dentro del cauce político que vos crees adentro de una coalición. Y por eso creemos que hace falta un ejercicio de imaginación mejor, más profundo, más realista, que acomode el futuro y te dé señales y dé tranquilidad sin que tenga un semidinamitamiento, una guadaña, porque eso no va a resolver el problema. Vos tenés que mostrar claramente que lo resolviste de hoy para el futuro, porque si no vas a afectar a un montón de gente y tenemos que tener mucha sensibilidad, inclusive en esta ciudad donde hay partes que son más prósperas, hay partes de la ciudad que tienen menos esperanza de vida, menos ingreso, menos educación, menos salud. Y nosotros tenemos que tener la mirada del otro, que la está pasando mal. Eso es lo que tiene que tener un plan económico, no solamente la consistencia. Tiene que tener sensibilidad, igual que cualquier gestión en Argentina.
Martín Lustó, gracias, muy amable, como Gracias siempre. Ahí está Martín Lustó. Bueno, ya vamos a hablar del tema precios de alimentos con el titular de Federación Agraria, porque el campo ha tenido críticas respecto a las últimas medidas, a ver qué están viendo en el día de hoy. Pero Ceci, tenés dos informes. Uno sobre, en el campo ha habido una sequía terrible, pero ha llovido la cocaína, sobre todo en el norte de Santa Fe y en el Chaco, durante los últimos años. Ahora lo va a contar Cecilia. Pero además hoy ha ocurrido un hecho muy complejo desde el punto de vista policial. Sí, esto en realidad sucedió, tiene dos capítulos. El primero, el hallazgo el fin de semana de un cuerpo descuartizado en un arroyo de Lomas de Zamora, en Ingeniero Budge, donde había un hombre que estaba cercenado, no sabían quién era. Lo que se descubrió con el paso de las horas que se trataba de Fernando Pérez Algaba, alias Lechuga, un empresario que en realidad se dedicaba a varios rubros y estuvo mencionado también en una causa narco. Ahora podemos ver un móvil que creo que está en la casa en Ituzaingó, ¿puede ser? Sí, exactamente. Está Cristian Balbo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, homicidio de un empresario, Fernando Pérez Algaba, con detalles escalofriantes. Hablamos de un hombre que se presentaba como inversionista de 39 años de edad, que se dedicaba, según pudimos averiguar, a la compra y venta de vehículos de alta gama, que vivió en Miami, que vivió en Barcelona, que estaba hospedado aquí en la localidad de Ituzaingó en los últimos días. Había alquilado un departamento a través de la plataforma Airbnb por 6 días, desde el 13 hasta el 18 de julio, y lo cierto es que su cuerpo apareció descuartizado en el interior de una valija en el Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge. A partir de ahí, claro, se inició una investigación profunda para saber qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que todo indica que este empresario tenía deudas muy importantes, según se pudo determinar a través de la búsqueda de información de su situación financiera, pero esto no lleva todavía a saber quién o quiénes fueron los autores de este homicidio. Este empresario, como te decía, estuvo 6 días alquilando un departamento de Airbnb por el cual pagaba $41 diarios, algo así de 21.000 pesos, en un edificio moderno, en un tercer piso, un departamento de 70 metros cuadrados, con 2 baños, con un living comedor amplio, con parrilla en la terraza. Lo cierto es que hoy por la mañana fue allanado este departamento y encontraron todo absolutamente ordenado, Maximiliano, ningún indicio de que hubiesen robado, desvalijado la propiedad. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Porque la dueña del departamento había acordado con él que el día 19 de julio tenía que dejarle las llaves en el buzón, como suele ocurrir en este tipo de plataformas de alquileres temporarios. Al no haber dejado la llave, ¿qué hizo la propietaria? Fue a la comisaría a radicar la denuncia y a partir de ahí se inició la investigación y se encontraron con el peor de los escenarios. El empresario no estaba en el departamento, sí estaban sus pertenencias y después, a partir de la investigación, fueron 2 chicos que estaban en el marco de un partido de fútbol, el Ingeniero Budge, los que se encontraron con el peor de los escenarios. Su cuerpo descuartizado en una valija, también parte fue encontrado en otro sector, a casi 1 kilómetro del lugar donde apareció esta valija con parte de su cuerpo. En esta investigación está interviniendo la Unidad Funcional de Instrucción número 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Marcelo Moreno, que está trabajando en esta investigación, Marcelo Domínguez, perdón. Y lo cierto es que en el allanamiento de hoy se llevaron también material muy importante de las cámaras de seguridad del edificio, donde él estuvo alojado durante estos 6 días para poder determinar, sus movimientos. La información que manejamos es que la intención que él tenía era regresar al exterior. Esta información también la pudimos corroborar. Y era muy activo en las redes sociales. De hecho, tenía prácticamente 1 millón de seguidores en Instagram, donde había publicaciones, inclusive con un tono curioso, porque había frases con tono vengativo, no sabemos hacia quién, dirigidas hacia quién. Se lo veía por lo general posando con vehículos de alta gama en distintas playas, en la zona de Puerto Madero, en Miami, en Europa, en Barcelona. Un hombre que tenía un perfil muy activo, al menos en sus redes sociales. Por ahora es un gran misterio que encierra este homicidio de este empresario joven de 39 años de edad, con este final escalofriante, ¿no? Su cuerpo descuartizado
apareció las manos y sus piernas dentro de una valija, su cabeza en otro lugar, también ahí de Ingeniero Budge, y esto ha llamado mucho la atención a los investigadores porque también lo que se pudo determinar es que los cortes del cuerpo fueron perfectos, es decir, detrás de esto evidentemente hay un diseño, una premeditación en la lógica de lo que fue este homicidio. Cristian, gracias, muy amable. Ahí estaba Cristian desde el móvil, gracias. Bueno, está el presidente de Federación Agraria. Gracias por venir. A ver, las últimas medidas, ¿cómo lo están evaluando? Bueno, buenas noches, Maxi. Y la verdad es que sabemos del contexto, de la falta de dólares, pero en nuestra situación particular hay una simetría entre el que tiene producción de maíz y el que intentó tener y no tiene. No tuvo ningún tipo de ayuda del que está en emergencia o desastre y tiene si se quiere llamar, una concesión especial a aquel que tiene producción para que la liquide. Pero además de eso, se genera una asimetría muy fuerte entre el que hace uso del maíz como insumo básico para generar proteína cárnica o los tambos o generar producción de huevos y que esto va a generar un encarecimiento de su insumo básico para la producción, que tiene dos alternativas: o se traslada a la góndola, que es poco probable por la poca capacidad de consumo que tiene la población, o pierde absolutamente la renta el productor. ¿Qué productos estamos hablando entonces? De carne de vaca, carne de cerdo, carne de aviar y todo lo que es lácteos y huevos que se van a ver perjudicados por esta medida porque van a tener un encarecimiento. Que usan como insumo el maíz Claro. y a ponerse un dólar más alto de 340 para exportar, eso automáticamente aumentaría los precios de ese insumo en el mercado local. Exacto, exacto. Va a tener una incidencia directa ahí. Con lo cual ya venían bastante complicados cuando existieron las otras ediciones del dólar soja, también generaron ese desequilibrio y que sabemos perfectamente que hay necesidad de liquidación y que por un lado también hay una gran parte de esa liquidación de maíz que la tienen en las manos los exportadores, que no la tienen los productores, ¿no? Respecto al dólar soja, el gobierno no anunció nada, pero distintas estimaciones hablan de que hay 10 millones de toneladas de soja en los campos, en Silo Bolsa, con los cuales el productor tira hasta marzo del año que viene, hasta la nueva cosecha. Eso al dólar, a la soja de $500 daría 5.000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que en algún momento el gobierno, después de las PASO o en las próximas semanas, puede anunciar también un dólar soja 4? Puede existir esa posibilidad, claramente. Creo que ahora nos han acompañado con una nueva edición para no distorsionar el mercado de los alquileres de los campos, porque precisamente la cotización es en quintales de soja y si aumenta el quintal de soja, distorsiona ese mercado también. Perjudica a los chacareros que alquilan campo para sembrar, para producir. Exactamente. Sí, sí. Pero puede existir. Lo que sí está, esta distorsión está generando una especulación que no era propia del productor. El productor vendía si tenía calzado con una compra de alguna maquinaria o vendía si tenía que asumir algún compromiso de pago. Pero no que estuviese esperando un momento en donde le hacen una puerta 12, una ventanilla para poder vender y liquidar en mejor... ¿Cuál es la relación hoy del campo con el gobierno, ¿no? Circuló mucho la foto de el presidente de la rural, Pino, abrazado a Massa ahí en el almuerzo el otro día en la sociedad rural. ¿Cuál es la relación hoy del campo? Porque no parece haber ni el secretario de Agricultura, ni el ministro de Economía, una situación de confrontación. Y el campo tampoco parece, por lo menos la dirigencia, estar en este momento, como en otras épocas del kirchnerismo, incluso del gobierno de Alberto Fernández, en confrontación. A ver, nosotros lo que seguimos manteniendo es la situación complicada, muy compleja que tenemos este año, por ejemplo, a través de la sequía, la falta de reacción y de respuestas que necesitamos para los productores, pero lo cual no quiere decir que no podamos dialogar, sea con quien sea. Además, no vemos ese acompañamiento en las bases
que realmente justifiquen tener otro tipo de reacción. Y lo que sí estamos viendo, tanto en la política como en la relación gremial, que hay una confrontación muy fuerte donde no está ayudando a encontrar un camino. Yo creo que leer qué es lo que se dice, qué es lo que se hace a través de una foto no es lo adecuado, nos estamos equivocando. O sea, los gestos de una foto no puede ser lo que realmente se está expresando a través de las palabras y que nos estamos muchas veces en comunicados y en medio que podemos diciendo lo que está sucediendo y que una foto sepulte todo eso y que quien quiera pueda catalogarlo a uno de que está entregando la voluntad de los productores. Yo creo que ahí se están equivocando feo. Y lo peor que nos puede pasar es que entre productores nos estemos peleando. Esto es más o menos como lo que está pasando con la política. Lo ves pelear antagónicamente hasta quienes dicen que después tienen que trabajar juntos. Entonces te dejan a una sociedad desolada porque ¿quién va a ser el que va a dar algún tipo de respuesta? Quiero mostrar, mañana vamos a analizar en detalle distintos sectores, porque hoy ha habido todo tipo de comunicaciones de las empresas respecto a los precios, ¿no? Algunas que decían que no fijaban precios, otras que venían con aumentos a los mayoristas o a los supermercados a partir de la semana próxima. Pero fíjense lo que ha pasado con la evolución de los precios importados, el índice de precio al consumidor, el dólar oficial y el dólar blue en los últimos 18 meses, ¿no? Porque los precios importados vienen subiendo muy fuertemente, a ver si lo puedo mostrar acá, muy fuertemente respecto al dólar oficial y al dólar blue. Fíjense, este es el índice de precios importados medido por el INDEC. Últimos 18 meses subió 227%. El índice de precios al consumidor subió 193%. Es decir, tenés más de 30 puntos arriba el índice de precios importados últimos 18 meses. Y el dólar oficial subió 144%, más o menos lo mismo que el dólar blue. Estos últimos 18 meses. Entonces, los precios importados, pese a que no estás pegándole un salto al dólar oficial, sino que viene corriendo por detrás del índice de precio al consumidor, los importados vienen creciendo muy por arriba, con lo cual el importador, el que compra insumos al exterior, está viendo en el futuro una devaluación y traslada a precios por arriba del dólar oficial. Es decir, le venden el dólar oficial a 2.70 y por ahí están remarcando precios a 380, 400 pesos. Fíjense últimos 12 meses, porque alguien puede decir últimos 18 meses, agarra parte de la suba de precios internacionales en dólares que generó a principio del año pasado la guerra de Ucrania. Últimos 12 meses ya no había precios en dólares subiendo en el mundo. Al contrario, empezaron a bajar los precios de los alimentos en dólares y también los precios de la energía en dólares. Últimos 12 meses, los precios importados, medidos por el INDEC acá en la Argentina, aumentaron 158%. El índice de precio al consumidor, 115%. Estamos hablando que los precios importados aumentaron 40 puntos más que el índice de precios al consumidor. La devaluación, es decir, el dólar oficial subió 102% y el dólar blue, que recuperó este año, el año pasado había perdido frente a la inflación, subió 124%. Pero este es el dato. Es decir, que más allá de que el dólar lo tratás de sujetar, se te están pasando a los precios como si hubieses devaluado, ¿no? Por eso lo de estos días, ¿no? El gobierno está un poco desconcertado porque salieron de todos los sectores a decir suben 7,5% un impuesto para las importaciones. Y salieron todos los sectores a decir ahora aumentamos los precios. Y hay aumento del 10, del 15%. Pero esos aumentos ya vienen ocurriendo. Incluso lo que pasa es que como hay tanta incertidumbre y no está ordenada la cosa respecto a qué va a pasar en los próximos meses, lleva a que cada uno se cubra, aun cuando hay un aumento del 7,5%, que es un aumento muy menor del precio de costo de importaciones respecto a lo que han trasladado a precios en los últimos 12 meses. Han comprado a dólar oficial y han remarcado 50% por arriba del dólar oficial. Ojo con esto, porque esto marca que el Banco Central ha derrochado dólares y todo eso no ha servido de nada, se ha trasladado todo a precios. Sí, y eso tiene que ver con la expectativa hacia adelante de que en algún momento vas a pegarle una devaluación desordenada, o este gobierno o el que viene, y eso genera que sea muy difícil anclar la situación económica, ¿no? Ordenar un poco
desbarajuste total de precios que hay en esta economía. Incluso en los insumos está sucediendo, porque en la semántica de lo que se anunció dice que no va a afectar a los productos importados para la producción. Pero estamos teniendo novedades de que no te dan precio en los productos que son básicos para la producción agropecuaria. Entonces, esto significa o bien que te van a fijar un precio mucho más caro o te van a hacer una factura abierta a fijar de acuerdo a las circunstancias que se den. Y esto genera una inflación en el producto. Por eso va a ser muy importante que una vez definido, si se define el 13 de agosto, digamos, cómo está el tablero político, que haya algún tipo de coordinación entre oficialismo y oposición respecto a qué se hace con la política económica, porque quedan varios meses después hasta noviembre, ¿no? Quedan 3, 4 meses más hasta diciembre, entonces todo eso puede complicarse si no está claro cuál es el horizonte. Todos los precios están remarcando muy por arriba de la suba del dólar oficial o de la suba de impuestos o de la suba de los dólares especiales para el agro que está fijando el gobierno. Javier, muy cortito. Achetoni, usted lidera Federación Agraria, que es la organización rural, digamos, más horizontal de la Argentina. ¿Ve entre sus asociados alguna expectativa por la elección, por la campaña electoral y la elección, la posibilidad de un cambio de gobierno? ¿O están demasiado agobiados por la situación que viven? La verdad que hay una situación muy compleja en toda la producción y obviamente que el productor pequeño y mediano se ve más agobiado todavía porque no tiene espalda. Y en las propuestas políticas creo que aprecia una desazón porque hay muchas peleas, no hay una propuesta concreta y cuanto hay un teorema que se empieza a replicar, cuanto más cerca de la posibilidad de estar en el poder, van monigerando los anuncios que decían que iban a tener como plan. Entonces uno ve, y el otro día cuando presentaron los candidatos en la rural su propuesta, no vimos, para nuestros representados del federado, no vimos un trato en donde haya una desafectación impositiva de acuerdo a la escala. Claro, y cuando se veían preocupante. lejos del poder, todos decían, sacamos la retención el primer día. Fueron el otro día a la rural, nadie dijo nada de sacar la retención al primer día, sobre todo porque hay un acuerdo con el fondo que va a impedir sacar las retenciones el primer día. Achetoni, gracias, muy Gracias amable. a vos. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos, más data política muy importante que tiene Javier Calvo y el informe de Cecilia Di Lodovico sobre la lluvia de cocaína en los campos. Sequía climática, pero no de cocaína en los campos del norte del país. Está Adrián Saque en Estados Unidos porque hoy la Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés de referencia un 1/4 punto y hay repercusiones de eso en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Así es, aumentó hasta un máximo de 5,50 la tasa de referencia de la Reserva Federal y claro, desde luego eso impacta mucho en las expectativas económicas, empezando por aquí, por Estados Unidos, porque bueno, al encarecerse el dinero, ¿no? Porque eso es lo que significa el aumento de la tasa de interés, el crédito no vuelve como se estaba esperando que volviera, porque bueno, sigue todavía la Reserva Federal, que es la encargada de regular o de mantener la inflación a raya. Van a tener como prioridad justamente que la inflación continúe bajando. Ya el índice de precios al consumidor está en un 3% anual, pero la Reserva Federal lo sigue considerando anómalo hasta que no llegue al 2%. Por esa razón, la gran duda hoy es si en septiembre nuevamente va a aumentar un 1/4 punto la tasa hasta llegar casi al 6%, un 5,75%, pero bueno, justamente no es lo que quiere el gobierno de Joe Biden porque están esperando que la economía de los Estados Unidos crezca a una tasa mayor, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en campaña electoral aquí y hay muchas dudas sobre la imagen del presidente. Pero, Maxi, ¿qué es lo importante? ¿Qué significa que la tasa aumente para la Argentina? ¿Dónde podría estar la principal repercusión? Por ahora, lo que más se teme es que, bueno, baje el precio de las commodities. Siempre hay una relación, casi siempre hay una relación
entre el precio de las commodities y el aumento de la tasa de interés. Si aumenta más, se restringe la capacidad de invertir y la voluntad de compra, sobre todo de los países del hemisferio norte, en especial Estados Unidos, y entonces eso hace que baje el precio de lo que vende Argentina, donde puede invertir, donde puede conseguir dinero real. Y bueno, eso es lo que más está preocupando, porque lo que es el ánimo de invertir, de inversión directa, por ahora a Argentina no le interesa, ¿no? Adrián, no brevemente, volvamos... en Estados Unidos, cada vez que suben la tasa de interés de referencia para el norteamericano, eso tiene un impacto directo, porque el norteamericano vive endeudado de todo tipo, con el auto, con la casa, tiene deudas de toda clase. Al subir la tasa de interés que impacta sobre esos créditos, dedican más dinero a pagar esas cuotas y menos dinero para el consumo. Y de esa manera, obviamente, buscan que se enfríe un poquito el consumo y se enfríen los precios, ¿no? Después, para las tasas de más largo plazo... No, desde luego. Impacta también sobre los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Y eso también enfría la inversión y, por ende, los precios del sector de la construcción. Bueno, y eso se ve sobre todo en que pasó ya o está terminando la época de las mudanzas que se suele hacer ahora, ¿no? La mayor parte de los estadounidenses se muda o hace grandes inversiones inmobiliarias entre mayo y julio. ¿Por qué? Porque precede al comienzo del ciclo lectivo y eso es cuando, digamos, más movimiento hay, porque todos tratan de tener una casa cerca del colegio, ¿no? De los chicos. Porque, bueno, acá el 91% de los escolares van a escuelas públicas, aunque uno crea que en Estados Unidos todo es privado, no. Y las escuelas públicas dependen de la zona donde estás, ¿no? Y eso condiciona los precios de inmobiliarios. Bueno, ¿qué pasó este año? Hubo muy poco movimiento, les costó mucho a los agentes inmobiliarios que consulté, más allá de los números, vender casas, porque la gente ahora no quiere tomar deuda porque están pagando una tasa de interés que está en conexión con esta tasa de referencia y se va por arriba del 6%, ¿no? Están esperando a que baje a un 2 o 3% nuevamente. Pero para eso antes tiene que bajar la inflación. Por debajo del 3% actual al 2%, que es la meta de la Reserva Federal para el año. Adrián Sack, gracias, muy amable, como siempre. Adrián Sack desde Estados Unidos. Lo sumo a Javier Calvo porque hay mucho para cortar en la campaña electoral. Sí. Hoy se dio un cruce extraño porque en general estamos viendo que Patricia Bullrich se pelea más con los propios, sobre todo con Larreta, que con los ajenos. Bueno, hoy se difundió, o de alguna manera se difundió hace unos días desde el bullrichismo, una cancioncita, un video que fue tomado hoy por el ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Guado de Pedro. Quiero mostrarte primero el video para que entiendas de dónde se agarra Guado de Pedro para irle a Patricia Bullrich y que ella después le contesta. ¿Podemos ver el video? Patricia de presidente, para que construyamos este presente, para que construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina. ¡Vota Patricia! Bien, voto a Patricia, ¿no? En la que estemos todos, en esa Argentina de Patricia. Argentina menos diferente Cristina. en la que estemos todos. Claro, menos Cristina. Es decir, todos no, todos menos Cristina. Entonces Guado de Pedro hoy le responde, si podemos ver el tuit, con que en la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas. Él repostea, retuitea el video y dice, tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos, Patricia Bullrich, y la arroba, y ni lerda ni perezosa, Patricia Bullrich le contesta, ministro del Interior Guado de Pedro, el único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena. Bueno, cosas de la campaña que vamos a ir viendo a medida que se defina la PASO del 13 de agosto
y suban, ¿no?, los decibeles hacia octubre. Pero vemos el tono, ¿no? Mucha propuesta no, sino chicanearse con quién hace qué cosa cada uno. Ojo ahí porque Patricia Bullrich se siente muy cómoda confrontando con Guado de Pedro, y me imagino también Guado de Pedro confrontando con Patricia Bullrich. Pero a Patricia Bullrich le ha salido un adversario, un enemigo, entre comillas, inesperado, que es Javier Milei, que se dio cuenta de que había un embate muy fuerte del lado de Patricia Bullrich para sacudirle los votos, sacudirlo al propio Milei y ganarle en la interna a Larreta, ¿no? Recoger los votos que se habían ido para Milei. Y Milei ha salido una frase fuerte también respecto al plan económico de Patricia Bullrich, ¿no? Es esta frase, la pueden ver ahí en el graph, donde Milei dice: el plan económico de Patricia Bullrich es peor que el blindaje de Fernando de la Rúa. Exactamente. Ojo que Milei no es lo mismo que eso lo esté diciendo Guado de Pedro o lo esté diciendo hasta el propio Larreta, sino que lo está diciendo Milei, que comparte parte de ese electorado que se está tironeando para un lado y para el otro. Fíjate, ahí está la declaración. Es fuerte porque se sube un poco a algo que había creado Larreta, que era asociar a Patricia Bullrich con el blindaje, con el 2001, y con el ajuste. Sí. Lo comentábamos ayer. Es la primera vez que Milei no pasa de Patricia hacia Milei, sino que pasa de Milei hacia Patricia, que empiezan las críticas. La acusa de los ataques en el conurbano, de cuando hace recorridas, la acusa de alguna manera del incidente que tuvo en el acto de la AMIA. Es la primera vez que Milei, que ve que tal vez pierde votos por el lado de Bullrich, o que pierde votos, y se da cuenta que hay un electorado ahí en disputa con ella, y si bien él no critica a Mauricio Macri todavía, sí la empezó a criticar a Patricia Bullrich, y esto del blindaje es lo más fuerte que ha dicho hasta ahora, porque indudablemente es sobre un tema que él, ante la opinión pública, maneja, que es lo económico. Cecilia. Vamos a hablar un poco de lo que son los bombardeos de cocaína en la Argentina. Antes hago un paréntesis, en este momento está declarando el hijo de un barra brava en la causa por el crimen del empresario en Lomas de Zamora. Volvemos a lo que son los vuelos narcos. A ver, esto no es un dato oficial, pero da cuenta de lo que es la gravedad de lo que estamos teniendo en este momento en la Argentina, del ingreso de cocaína, porque no estarían funcionando los radares en la frontera. Se habla de un vuelo narco día por medio. ¿Qué pasó hace días atrás? Cayó una avioneta con 324 kilos de cocaína en Avia Teray, donde... En Chaco. En Chaco. Se escaparon 2 personas en una camioneta. Lo que creen es que el avión estaba por aterrizar y se dio vuelta por el peso. Todavía no hay detenidos, hay una línea boliviana, una ruta que habla de que el avión habría ingresado por Paraguay, habría pasado por Formosa y se desplomó en Chaco. Es muy impresionante el mapa que vos mostrás de la ruta, ¿no?, de la cocaína en esas provincias y cómo es un colador de avionetas. Sí, a ver, nosotros tenemos el mapa porque también ya están determinadas las zonas narco donde ellos eligen dónde descargar los cargamentos de cocaína. Tenemos como importantes, tenemos límite de Salta y Santiago del Estero, en la zona de Cruz Bajada. También en Monte Quemado, en Córdoba, en Campo Gallo, esto es en Chaco. Es el límite siempre entre Santiago del Estero, Chaco, Santiago del Estero, Salta. Tenemos la zona de Buenos Aires, límite con Santa Fe. En Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, hace muy poco también hubo un gran operativo en el que se detuvo a uno de los grandes jefes de transporte de la Argentina, que es Loro Ferreira, René Loro Ferreira. También con estos panes de cocaína que empezaron a caer del cielo. En esa causa también es muy interesante porque la policía consiguió registrar, la policía de Entre Ríos consiguió registrar lo que son los huecos que dejaban los paquetes que arrojaban desde el cielo y también las huellas de las camionetas, porque son aterrizajes o bombardeos que son muy veloces.
Ceci, Sí. discúlpame, pero vos, una cosa es Chaco, acá, también en el norte de Santa Fe, pero acá estás mostrando también en la franja norte de la provincia de Buenos Aires, que, Sí, tenemos que en se han Buenos detectado Aires- ahí vuelos de narcotraficantes. Sí, también es el límite también con Santa Fe. Sur de Junín, Córdoba, Zárate, sur de Campana. Córdoba, sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos. Y San Nicolás. A ver, lo que hacen las avionetas es, de acuerdo al combustible que tienen y al peso, van avanzando. Se registraron estos vuelos narcos y se registran también estos sonidos por la noche que no saben bien los... A ver, también hay una connivencia policial, judicial y política de funcionarios en algunas zonas que están en investigación y esto siempre sucede porque hay, repito, un vuelo narco día por medio en la Argentina. Es un promedio muy alto y hace muy pocas horas también hubo un operativo en el que se secuestraron casi 400 kilos de cocaína en Salta, que todavía no se dio a conocer, pero lo habrían arrojado en 3 o 4 vuelos durante la noche y se hizo este gran despliegue de gendarmería. Y bueno, 400 kilos de cocaína. Hace muy pocas horas también Gendarmería encontró 32 kilos que pertenecen al cargamento de la avioneta que se desplomó en Chaco. Sí, estamos hablando de cargamentos a $4.000 En esa el zona. kilo son cargamentos de millones de dólares. Sí. Millones de dólares, es muy impresionante. Te cuento también cuánto sale la cocaína en cada paso. En los laboratorios de Bolivia o Perú son $2.000. Puesta en la Argentina, en estas zonas de frontera donde caen, digamos, donde terminan aterrizando, entre $3.800 y $4.000. Pero en Europa que es el destino de la mayoría de la cocaína que ingresa a la Argentina, es Europa, el valor es de 30.000 euros por kilo. Impresionante. Cecilia, gracias. Cierran filas en provincia de Buenos Aires, Kicillof y Massa. Cierran filas. El sábado se anuncia una caravana electoral nada más y nada menos que en la capital nacional del peronismo, que es La Matanza. Van a estar ahí Massa, van a estar ahí Kicillof y van a estar ahí Fernando Espinosa, que va por la reelección como intendente de La Matanza, y Verónica Magario, su antecesora en la intendencia, que es la vicegobernadora de Axel Kicillof y también va en la fórmula con Kicillof para la reelección. Se necesitan votos, hay campaña, hay paso, hay competencia Ahí en es la la paso, base electoral del peronismo en La Matanza, que claro. está complicado por Y el se tema de compiten la inflación. en La Matanza. Hay lista para competirle a Espinosa del movimiento Evita. Gracias, Javier. Gracias, Ceci. Y nos estamos retirando. Ya está llegando Trebuca al aire de A24. Nosotros nos encontramos mañana a 19:30. Chau, chau. Pasen bien.